transferencia por conjugación, transducción o transformación. Muy bien. Entonces, vamos a continuar hablando acerca de pues, un repaso a lo que es conocido como el dogma de la biología molecular. Fue establecido en 1958 por Crick y pues lo denominó como dogma de biología molecular a un proceso que consideraba que era unidireccional, que pensaba que simplemente, pues de alguna u otra forma, era inmodificable en el tiempo. Entonces, así que Crick propone lo que se conoce como el dogma de la biología molecular, donde nosotros tenemos que el material genético, en este caso el DNA, puede ser de cualquier organismo, se autorreplica, o sea, tiene la capacidad de autorreplicarse generando copias de sí mismo. Además, para lo que es ya la expresión propiamente dicha de este material genético, pues lo que nosotros tenemos es que este DNA es transferido, o la información de esta molécula de DNA es transferida a una molécula intermedia denominada el RNA, que dependiendo de los organismos, pues básicamente será considerado el RNA mensajero que recibirá procesos ya sea de transcripcionales o directamente, pues como es el caso de las bacterias, este tendrá su ensamblaje con los ribosomas y dará lo que es origen a la síntesis de proteínas mediante el proceso de traducción. Y claro, para entender un poquito lo que viene a ser los procesos de expresión génica, para entender un poco lo que viene a ser el comportamiento de los genes, lo que nosotros tenemos que entender primero, pues viene a ser el concepto de operones. ¿Y qué son los operones? Pues los operones vienen a ser esas unidades que nos permiten entender, conocer lo que viene a ser el nivel de organización de los genes. Entonces, básicamente, dentro de lo que vienen a ser los organismos diversos, muchos genes se organizan en clústeres y en algunos casos estos clústeres vienen siendo regulados dentro de un sistema conocido como el operón. Entonces, es así que, pues, este operón tendrá su propia autonomía. ¿Qué significa esto? Que tendrá una propia región de unión para lo que viene a ser la polimerasa. Además, tendrá una región reguladora donde podrá adherirse o unirse lo que viene a ser una molécula que puede ser una molécula inductora o, caso contrario, se unirá una molécula represora, encendiendo o apagando lo que viene a ser el funcionamiento del operón. Entonces, básicamente, la estructura que nosotros tenemos para el operón es la siguiente. Nosotros tenemos que la región reguladora está presente varios sitios adelante o antes de lo que viene a ser la región del gen. Posterior a esto, nosotros tendremos lo que es la región promotora, y esta región promotora es la que básicamente será el sitio donde se unirá la enzima polimerasa. Luego tendrá una región operadora y finalmente, a continuación de toda esta región, nosotros tendremos lo que viene a ser la región de los denominados genes estructurales, donde pues estos serán los que darán origen a las diferentes proteínas. Y básicamente, pues esta región de genes es la que contiene la información para la síntesis del denominado RNA mensajero. Entonces, dentro de lo que son los modelos estudiados para lo que son los operones,
Pues uno de los modelos más estudiados ha sido el operón lactosa, el mismo que tiene como inductor de su expresión a la molécula justamente de lactosa. Entonces, una vez que se detecta la presencia de la molécula de lactosa, automáticamente el operón se activa. Por otro lado, pues la estructura de este operón es simple. Nosotros tenemos una región promotora, una región de unión para lo que viene a ser la molécula inductora, un operador y tres genes codificantes de tres enzimas. El gen LAC-Z, que en este caso será el responsable de la síntesis de la enzima beta-galactosidasa. Luego tendremos el gen LAC-Y, que será responsable de la síntesis de la proteína galactosidopermeasa. Y finalmente, el gen LAC-A, que será responsable de la síntesis de la enzima tiogalactósido transacetilasa. De todos estos tres genes, normalmente el que sufre más rápidamente los daños es el gen LAC-Z, ocasionando que pues ya no se produzca la enzima beta-galactosidasa y por consecuencia el operón, por muy presente que esté, no sea funcional. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá de los genes relacionados con el operón lactosa? Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona? Pues básicamente nosotros tenemos que la región LAC que tiene para lo que es el proceso de inducción de la expresión de este operón, viene siempre acoplada con una molécula represora, que pues básicamente cuando ingresa el inductor, esta molécula represora ya pues, directamente no se produce. Y como consecuencia, la región operadora ya queda totalmente desbloqueada y por lo tanto, una vez que a la región promotora se una nuestra enzima polimerasa, pues no va a haber ningún punto de bloqueo para que este operón se exprese. Y por lo tanto, comenzará la síntesis del RNA mensajero codificante de lo que vienen a ser estas tres enzimas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que el operón lactosa sea inducido o activado, lo primero que tenemos que tener en el medio es la presencia de lactosa. Entonces, ¿qué significa esto? Que el operón lactosa, o bueno, lo que viene a ser el operón lactosa, no tiene una expresión denominada constitutiva. ¿Qué significa esto? Que se está expresando constantemente. Entonces, por lo tanto, este operón es un operón inducido. ¿Inducido por quién? Por la presencia de lactosa. Si no hay lactosa en el medio, pues la bacteria no tiene la necesidad de producir las diferentes enzimas porque es un gasto energético. Por otro lado, también tiene que haber, ojo, niveles bajos de glucosa, porque si los niveles son elevados para la glucosa y son elevados para la lactosa, pues ¿qué sentido tiene activar el operón lactosa si es más fácilmente consumible la glucosa? ¿Ok? Entonces, finalmente, ¿esto que va a conducir? A que haya elevados niveles de AMP cíclico y esto, pues, finalmente inducirá lo que es la unión de la RNA polimerasa a la región promotora del operón lactosa. Por otro lado, ¿en qué condiciones nosotros vamos a tener que el operón lactosa va a ser desactivado o va a ser inhibido? Pues cuando los niveles de lactosa sean bajos y los niveles de glucosa sean altos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ahí rápidamente vamos a tener bajos niveles de AMP cíclico y por ende, pues no va a haber necesidad
de producir las enzimas para el metabolismo de la lactosa. Por otro lado, si nosotros tenemos el caso hipotético donde los niveles de lactosa y glucosa sean elevados, pero los niveles de AMP cíclicos sean bajos, pues ¿qué va a pasar? Pues tampoco va a haber la señalización intracelular para que se exprese el operón lactosa. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Nosotros, conociendo estas características, hemos aprovechado para hacer el diseño de un medio de cultivo que se llama el TCI o medio con 3 azúcares y hierro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este medio? Nosotros evaluamos si la bacteria tiene la capacidad solo de usar la glucosa o si tiene la capacidad también de utilizar la lactosa. Por otro lado, también tenemos otros medios de cultivo en el laboratorio que nos permiten evaluar la fermentación de la lactosa. O sea, vale decir que la bacteria tenga el operón LAC presente en su estructura génica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? Muy bien. Por otro lado, otro operón que ha sido bastante estudiado ha sido el operón triptófano. Entonces, en el caso del operón lactosa, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues tenemos que acá va a venir un inductor, que en este caso será el AMP cíclico. Este inductor evitará la síntesis de la molécula represora, por lo tanto, el operador quedará libre y el gen se expresará. Entonces, en cambio, en el operón triptófano, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos otro mecanismo de expresión o en este caso de regulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros necesitamos forzosamente para que se exprese el operón triptófano es que haya, pues básicamente, una ausencia, en este caso, de nuestra molécula triptófano. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos ausencia de triptófano, pues el operón está produciendo lo que es una proteína represora, que esta proteína se une a lo que es la región operadora cuando hay un exceso de triptófano. Pero si no hay triptófano, ¿qué va a pasar? Esta proteína represora va a estar totalmente inactiva. Entonces, si esta proteína represora está inactiva, la polimerasa se unirá a lo que viene a ser la región promotora y se iniciará posteriormente lo que es la síntesis de los diferentes RNAs mensajeros codificantes de las enzimas que me sirven para la síntesis de triptófano. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que se produzcan niveles altos de triptófano, el triptófano libre se unirá a la proteína represora y esta unión de triptófano-proteína represora finalmente se unirá a la región operadora de lo que viene a ser el operón, bloqueando la expresión del operón y por lo tanto pues frenando la síntesis del triptófano. Entonces, el operón triptófano, a diferencia del operón lactosa, se inhibe por la presencia del producto triptófano. Entonces, en ausencia de triptófano, el operón funciona. En presencia de triptófano, el operón se reprime. Entonces, es otro tipo de control del proceso de transcripción o de expresión génica. Y esto, pues, está presente en organismos procariotas. Posterior a esto, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que una vez que nosotros tenemos los genes identificados, lo próximo que pasa es que se une la polimerasa a la región promotora
y se comienza a dar curso a lo que viene a ser la síntesis del RNA mensajero mediante el proceso conocido como transcripción. Entonces, básicamente la transcripción es aquel proceso por el que se genera una molécula de RNA usando como molde una de las hebras del DNA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual que en el proceso de síntesis del DNA, el proceso de síntesis del RNA se da en el sentido 5' hacia 3'. Y en este caso, a la hebra del DNA que estamos empleando como molde, se le denomina hebra no codificante, no informativa, negativa o antisentido. Entonces, esto resáltense el dato de que sea una hebra negativa, porque esto nos va a servir más adelante cuando estemos hablando de virus y de expresión de genes en bacterias. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Es así que nosotros pues tenemos lo que viene a ser la secuencia de RNA recién sintetizado, que será idéntica a lo que viene a ser la secuencia codificante del DNA. Entonces, es así que finalmente nosotros con esta secuencia podremos sintetizar lo que vienen a ser las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Fíjense, lo que nosotros tenemos es que tenemos nuestra cadena molde, que es la cadena negativa, tenemos la cadena positiva o codificante, y ahora fijémonos qué es lo que pasa en cuanto a lo que es la secuencia del RNA mensajero sintetizado. Esta secuencia es totalmente idéntica a lo que viene a ser nuestra secuencia no molde, salvo con la modificación, el cambio de uracilo por lo que viene a ser los nucleótidos o en aquellos sitios donde estaba el nucleótido timina. Para iniciar el proceso de transcripción, la RNA polimerasa que va a llevar adelante este proceso debe integrarse, debe unirse con otras proteínas en la región promotora. Y es así que, pues, la polimerasa, en este caso la RNA polimerasa, reconoce dos puntos de anclaje dentro de lo que viene a ser la secuencia de DNA. Uno de estos sitios es el conocido como sitio -35 y el segundo que es conocido como el sitio -10 o caja Tata. Justamente esto se debe a la riqueza de lo que vienen a ser los nucleótidos timina y adenina en esta región. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Observamos acá, fíjense en la gráfica, esta región, -35, tiene una secuencia consenso que incluye a lo que vienen a ser los siguientes nucleótidos: timina, timina, guanina, adenina, citosina, adenina. Y por otro lado, en el sitio -10, donde está la caja Tata, también encontramos consenso de lo que vienen a ser los nucleótidos en esas posiciones. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? En este caso, nosotros tenemos los porcentajes de la frecuencia de estos nucleótidos presentes en lo que vienen a ser estas posiciones específicas del ácido nucleico. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Una vez que se han reconocido estas regiones, pues la polimerasa se comienza a ensamblar. Entonces, veamos, acá nosotros tenemos en esta gráfica lo que vienen a ser regiones promotoras de diferentes cepas de E. coli, donde nosotros vamos a ir observando que hay ciertos nucleótidos que son altamente conservados en las diferentes posiciones.
garantizando que este proceso pues sea básicamente proceso bastante común en los organismos procariotas. Entonces, fíjense, una vez que pasa los 10 nucleótidos de la región conocida como caja tata, se inicia lo que es la síntesis de el RNA mensajero. En el caso de la RNA polimerasa, esta posee, bacteriana, esta posee 5 subunidades, que son una subunidad alfa, una subunidad beta, otra beta prima, una sigma y otra omega. Entonces, finalmente, la fusión de todas estas subunidades es la que permite que se comience a realizar la transcripción. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Las subunidades alfa son las primeras que van a comenzar a reconocer los sitios de unión de lo que vienen a ser los ácidos nucleicos. Posteriormente, la subunidad sigma es la que reconocerá el sitio de anclaje de lo que viene a ser esta polimerasa en el DNA. Y posteriormente, nosotros tendremos la formación de la RNA polimerasa activa. Dentro de la región promotora, la subunidad sigma de la RNA polimerasa es la que va a ir uniéndose inicialmente a lo que son las secuencias y va a ir anclando a lo que es la RNA polimerasa en lo que viene a ser el ácido nucleico, haciendo una fusión similar a lo que viene a ser pues un tren que se está encarrilando. Luego, la RNA polimerasa lo que va a hacer es comenzar a desenrollar un pequeño fragmento de ácido nucleico y formará una burbuja de transcripción, quedando así lista la secuencia de ácido nucleico para lo que viene a ser el proceso de síntesis del RNA mensajero. Y finalmente, pues la RNA polimerasa sintetiza lo que viene a ser el RNA mensajero. Además de tener las regiones -5 y -10, dentro de lo que vienen a ser algunas secuencias de ácido nucleico, nosotros vamos a encontrar las secuencias conocidas como enhancers o potenciadores. Estas regiones enhancer o potenciadores son sitios que van a permitir a la RNA polimerasa crear múltiples copias o van a regular el proceso de expresión de lo que viene a ser ese ácido nucleico. Posterior a lo que viene a ser el proceso de iniciación de la síntesis del RNA mensajero, nosotros vamos a tener la elongación. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Una vez que pues, se reconoce el sitio de anclaje, comienza a avanzar la RNA polimerasa y una vez que pasa aproximadamente 10 nucleótidos, se comienza a unir los diferentes nucleótidos trifosfatos. Hasta que finalmente nosotros llegamos al punto de terminación del proceso de transcripción. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Conforme va avanzando la RNA polimerasa, ¿qué es lo que va pasando? Va desenrollando el pequeño fragmento de ácido nucleico que va a servir para la síntesis del RNA mensajero. El RNA mensajero se va a ir sintetizando en dirección 5', 3', y una vez que pasa o deja de usar ese ácido nucleico, pues se vuelve a cerrar ese fragmento de ácido nucleico. Posterior a lo que es el proceso de elongación, finalmente nosotros tenemos el proceso de terminación de la transcripción. Y en este caso,
nosotros tenemos que en los procariotes existen dos mecanismos que van a producir el proceso de terminación. Uno de estos, bueno, el primer mecanismo está relacionado con lo que viene a ser la presencia o, en este caso, la existencia de una secuencia palindrómica rica en nucleótidos guanina, citosina, que a su vez viene seguida de múltiples residuos de adenina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como esta región es rica en guanina y citosina, lo que va a ir pasando es que estas guaninas, citosinas, en la posición donde tenemos los residuos de adenina, van a ir generando un bucle y se van a ir uniendo dentro de lo que es la misma hebra del ácido nucleico para que finalmente ese bucle funcione como un muro, un candado para que la polimerasa ya no pueda avanzar más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahí ese bucle, esa región va finalmente bloquear lo que viene a ser el, el avance de la polimerasa. Entonces, acá vemos qué es lo que va pasando, se va formando, y fíjense que llega a formarse este bucle, y este bucle es el que finalmente detiene el proceso de síntesis, de tal forma que, pues, los residuos finales, que en este caso en el ácido nucleico eran adenina, pues producirán en el RNA mensajero una cola rica en uracilos. Por lo tanto, esa ya es la señal para la terminación del proceso de transcripción. Ese es uno de los mecanismos. Y el otro mecanismo está ligado a dos proteínas. Una proteína que es la proteína Rho, que se une a lo que viene a ser la secuencia root de lo que viene a ser la RNA, produciendo el desensamblaje de lo que viene a ser la polimerasa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues lo que nosotros tenemos es que, bueno, este es el primer mecanismo. Fíjense, nosotros tenemos la síntesis del RNA mensajero, tenemos la región rica en guaninas, citosinas que van emparejándose, van creando una horquilla, y esta horquilla además tiene una pues cadena poliu bastante extensa. Esto hace que se bloquee todo el proceso, justamente a nivel de lo que es la cadena molde, bloqueando finalmente lo que es el avanzar de la RNA polimerasa y pues desensamblándola finalmente. Por otro lado, acá nosotros tenemos lo que viene a ser el mecanismo de lo que viene a ser la proteína Rho que se une a la secuencia Rho. Entonces tenemos que la RNA polimerasa está sintetizando lo que viene a ser el RNA mensajero, y entre eso pues expresa lo que viene a ser la secuencia root. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar? La proteína Rho se va a unir y automáticamente va a comenzar a jalar, digamos, lo que es el RNA mensajero, liberando lo que viene a ser este RNA mensajero de la RNA polimerasa, indicándole que la RNA polimerasa pues ya culminó su trabajo. Finalmente tenemos lo que viene a ser el proceso de, pues dentro de lo que es el proceso de transcripción, existen ciertos RNAs que tienen mayor prioridad al momento de su síntesis, siendo estos los RNAs ribosomales y los RNAs de transferencia. ¿Y esto por qué? Porque en el caso de los RNAs ribosomales, nosotros tenemos que, pues dependiendo del nivel de expresión que vaya a ser un determinado gen, lo que va a pasar es que vamos a requerir una mayor o una menor cantidad de ribosomas.
Y por otro lado, respecto a lo que son los RNAs de transferencia, pues estos lo propio tendrán que ser sintetizados para que podamos generar los diferentes transportadores o carriers para los diferentes aminoácidos. Toda esta expresión del RNA ribosomal y del RNA de transferencia, en el caso de los procariotes, pues viene acompañado también de lo que son regiones específicas del genoma bacteriano. Y en el caso del RNA ribosomal, la formación de estas secuencias de RNA pues vienen dadas a partir de la síntesis de una cadena extensa de un pre-RNA ribosomal, que posteriormente por cortes nos producirá lo que vienen a ser la secuencia 16S, 23S y 5S. Y posterior a esto, lo que nosotros vamos a tener es que vendrá un proceso de tratamiento de lo que vienen a ser estos fragmentos de RNA ribosomal. Entonces, ahí habrán algunos procesamientos como metilaciones de algunas bases o de algunas ribosas, etcétera, etcétera, que finalmente servirán para que la molécula de RNA ribosomal pueda empalmarse de forma adecuada con la proteína que forma parte del ribosoma. Por otro lado, en el caso de los RNAs de transferencia, pues, ¿qué es lo que va pasando? Los RNAs de transferencia también son sintetizados y también, pues, estos a lo largo de lo que es su maduración comienzan a sufrir procesamientos. Entonces, estos también se expresan como un pre-RNA de transferencia y, pues, conforme va madurando este pre-RNA de transferencia, también se van dando ciertos cambios. Entonces, hay unos recortes en la región 5', además de eso, se comienza a adecuar para la unión de lo que viene a ser el aminoácido y finalmente se hace lo que viene a ser la modificación del ribosoma para que adquiera la estructura terciaria que va a tener. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Pues lo que nosotros tenemos es que aquí, fíjense, tenemos la expresión del RNA mensajero prematuro o el primario que se va generando para, o es que el que es portador, mejor dicho, de las diferentes secuencias, tanto ribosomales como de RNAs de transferencia. Y posteriormente, por corte secuencial de este pre-RNA ribosomal, pues nosotros vamos a tener los RNAs ribosomales y los RNAs de transferencia liberados. Pero además de tener lo que vienen a ser estos tipos de RNAs que son el ribosomal y el de transcripción, mejor dicho, el ribosomal y el RNA de transferencia, pues también existen otros tipos de RNAs reguladores de la expresión genética en el caso de los organismos. Entonces es así que nosotros, por un lado, tenemos que la familia de los RNAs tiene un grupo grande donde nosotros tenemos el RNA mensajero precursor de lo que vienen a ser los RNAs tanto de transferencia como del RNA ribosomal. Sin embargo, tenemos lo que vienen a ser los RNAs no codificantes cuya función principal será reguladora. Entonces, es así que nosotros vamos a tener pues que estas secuencias no codificantes van a cumplir un rol importante dentro de lo que es la expresión de los ácidos nucleicos. Y dentro de este grupo, nosotros vamos a encontrar a lo que vienen a ser las secuencias largas de RNA, como es el caso de los
las secuencias no codificantes largas de RNA que tienen pues un tamaño mayor a 200 nucleótidos y cuya función es simplemente la de regular la expresión del material genético. Pero vamos a tener además otro grupo de moléculas que son las secuencias pequeñas de RNA no codificante, cuyos tamaños son menores a los 200 nucleótidos, y estos sí participan de una forma más activa en lo que vienen a ser los procesos de regulación de la expresión. Y dentro de este grupo de RNAs, nosotros encontraremos a los microRNAs, que pues son moléculas que tienen un tamaño que oscila entre 19 y 22 nucleótidos, que pues vienen fácilmente a regular lo que viene a ser la expresión de algunos genes en nivel de lo que viene a ser la transcripción. Luego tenemos los RNAs pequeños nucleolares que también van a funcionar como reguladores en el proceso de traducción, los RNAs de interferencia que bloquearán la expresión de ciertos fragmentos del ácido nucleico, los RNAs nucleares pequeños que también interferirán en lo que vienen a ser procesos de transcripción, y finalmente tenemos lo que son los piRNA que vienen a ser proteínas de interacción que también pues, su función importante es ir y regular la expresión. Entonces, ¿qué es lo que va pasando a nivel de lo que son los RNAs? Nosotros ya nos chocamos con la realidad de que existen más de 3 tipos de RNAs y pues cada uno de estos tiene una función específica dentro de lo que es la expresión de ciertos genes. Luego tenemos el proceso de traducción, y el proceso de traducción básicamente consiste en la conversión de ese RNA mensajero en proteínas, y este es llevado adelante a nivel de lo que vienen a ser los ribosomas. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Como en el caso de las bacterias, estas carecen de un núcleo, pues lo que nosotros vamos a tener es que los ribosomas, conforme se inicia el proceso de transcripción, comienzan automáticamente a aproximarse a los transcritos y como consecuencia comienzan a iniciar los procesos de traducción. Y cómo este proceso de traducción también, al igual que en el caso de la transcripción, tiene 3 fases, una de iniciación, una de elongación y una de terminación. El proceso de iniciación básicamente se caracteriza por el reconocimiento de lo que viene a ser una región en el extremo 5'. Un minuto, por favor. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar. Muy bien, entonces el proceso de traducción comienza con un reconocimiento en el extremo del RNA mensajero, lo que permite, pues básicamente, la unión del RNA mensajero con lo que viene a ser una de las subunidades del ribosoma. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Lo que va pasando en este proceso es que nosotros tenemos la unión de la subunidad grande del ribosoma que reconoce un fragmento del RNA mensajero conocido como región 5' UTR o 5' no traducida.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que nosotros vamos a tener es que en esta región, pues básicamente va a haber un reconocimiento de secuencias con lo que viene a ser el RNA 16S presente en esta subunidad. Posterior a eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? La unión específicamente del primer RNA de transferencia, que será el RNA transportador de el aminoácido metionina. Seguido de esto, nosotros tendremos la unión de un segundo RNA de transferencia y finalmente el ensamblaje del ribosoma. Una vez que se ensambla totalmente el ribosoma, pues lo que nosotros vamos a tener es que simplemente el proceso avanzará. Entonces, este proceso de reconocimiento de los RNAs de transferencia se da mediante el apareo de bases, donde nosotros tenemos en el RNA mensajero la región o la secuencia conocida como el codón, y en el RNA de transferencia nosotros tendremos lo que viene a ser el anticodón, que será la secuencia complementaria al codón. Y para lo que es el proceso de entender qué aminoácidos se van empalmando o se van uniendo, pues nosotros finalmente usamos lo que viene a ser el denominado código genético. Por si acaso, en este caso, también vamos a hacer una sesión donde vamos a transformar secuencia de ácido nucleico a secuencia de proteínas el día jueves de la próxima semana. Tenemos un feriado. Entonces, para eso ya les indicaré con qué programa vamos a trabajar para lo que vienen a ser estas conversiones. Entonces, veamos rápidamente el proceso de iniciación. Bueno, dentro de lo que viene a ser el proceso de iniciación, nosotros tenemos el RNA mensajero que posee su región 5' UTR, donde nosotros básicamente vamos a comenzar a tener una señal de reconocimiento por complementariedad de bases con el RNA ribosomal 16S de nuestro ribosoma. ¿Y qué vamos a tener en este punto? Pues para que se dé este proceso de reconocimiento, las bacterias tienen una secuencia específica de reconocimiento. Entonces, en las bacterias, la señal que identifica el codón de iniciación, etcétera, etcétera, es una secuencia conocida como la secuencia Shine-Dalgarno, que es esta secuencia que va a reconocer al RNA ribosomal 16S y por complementariedad se va a unir directamente a la subunidad del ribosoma. De tal forma que, como ya van a estar unidas, pues estas secuencias lo que van a hacer es simplemente continuar el proceso de movimiento del RNA mensajero. Posterior a eso, nosotros vamos a tener el reconocimiento del codón de inicio, que es el codón codificante para el aminoácido metionina. Y finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que nosotros vamos a ver que en el caso de este RNA mensajero, una vez ensamblado, vendrá a unirse lo que vienen a ser diferentes factores de traducción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la secuencia Shane-Dalgarno, tenemos lo que es el RNA 16S y tenemos el codón de iniciación. Entonces, una vez que se ha establecido la unión entre lo que viene a ser nuestro RNA mensajero con el RNA ribosomal, van a comenzar automáticamente a unirse lo que es el RNA de transferencia portador del aminoácido N-formilmetionina. Y posteriormente nosotros tendremos lo que es la unión o el ensamblaje total del ribosoma. Una vez que tenemos ensamblado todo nuestro ribosoma, pues lo próximo que nos tocará es el proceso de elongación.
donde nosotros vamos a tener que en el sitio donde se ha unido nuestro primer RNA de transferencia, va a ser recorrido de una posición a otra dentro de lo que es el ribosoma. De tal forma que nosotros lo que vamos a ocasionar es que haya un espacio vacío para el ingreso de un nuevo RNA de transferencia. Una vez que se comienza a dar el proceso de transferencia, de elongación, lo que nosotros vamos a tener es que, fíjense, ya tenemos unido lo que es nuestra metionina en la siguiente posición, en la posición de formación del enlace peptídico. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ingresa un nuevo aminoácido acompañado de su RNA de transferencia. Entonces, una vez que se unen ambas moléculas en lo que es el ribosoma, pues nuevamente el RNA de transferencia ocasiona que haya un movimiento hacia lo que es el siguiente sitio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que nosotros vamos a tener es que, fíjense, pues automáticamente en esta posición vamos a tener la formación de lo que viene a ser un enlace peptídico entre el primer aminoácido y el segundo aminoácido. Y por otro lado, el RNA de transferencia de nuestro primer aminoácido ya pasará al sitio de salida. Entonces, una vez que el ribosoma se restablezca en su posición, lo que nosotros vamos a tener finalmente, ¿sí? Ya. Lo que nosotros vamos a tener es que este RNA de transferencia va a ser liberado y va a poder salir del ribosoma. Y nosotros ya vamos a tener la unión de nuestros dos aminoácidos, donde este aminoácido o esta cadena de péptido naciente también va a comenzar a ser liberada por lo que es un conducto de salida para el péptido. Entonces, dentro de lo que vienen a ser estos procesos, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ir teniendo? Pues conforme vaya añadiéndose nuevos aminoácidos a lo que es nuestro ribosoma, pues va a ir creciendo lo que viene a ser el péptido naciente y vamos a ir liberando una cantidad de RNAs de transferencia que podrá ser reciclado, etcétera, etcétera. Hasta que lleguemos a un punto en el que nos topemos con lo que se conoce como eh, secuencia o codón sin sentido. Entonces, una vez que nos topamos con este codón sin sentido, pues acá, ¿qué va a pasar? Ningún RNA de transferencia se va a unir, ya que esta región es específica para pues ningún aminoácido. Entonces, ¿quién se va a unir? Se va a unir los factores de liberación del proceso de traducción. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí nosotros terminaremos todo lo que es el proceso de traducción. Y con el ingreso del factor de liberación, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se generará lo que es el último enlace peptídico, se movilizará nuevamente a la posición de formación de enlace peptídico a este factor de terminación y como consecuencia, pues ya no habrá el ingreso de un nuevo RNA de transferencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el proceso, por consiguiente, va a dar por finalizado. Y al dar por finalizado, lo que nosotros vamos a tener es el desensamblaje del ribosoma, la liberación del factor de, en este caso, determinación del proceso de traducción y la liberación también del RNA mensajero, que posteriormente será degradado, eliminado por nucleasas en el citoplasma bacteriano.
Como consecuencia de todo esto, pues nosotros tendremos la síntesis de una secuencia lineal de aminoácidos, en este caso de una cadena de proteína que será lineal, la misma que pues, recibirá procesos de maduración, procesos post-traduccionales que le darán la funcionalidad final a nuestra proteína. Dato importante que a nivel de lo que viene a ser el proceso de traducción, nosotros podemos controlar la síntesis de las proteínas mediante el uso de moléculas que van a ir a bloquear o a interrumpir este proceso de traducción. Y dentro de estas moléculas, pues están los antimicrobianos, como es el caso de la tetraciclina, la eritromicina, la paromicina, el cloranfenicol, que son diferentes tipos de inhibidores del proceso de traducción. Entonces, cada uno de estos tendrá un tropismo por alguna región específica o por una subunidad específica de lo que viene a ser el ribosoma. Finalmente, el RNA 16S, como hemos visto, que es una región o es una secuencia que nos permite hacer reconocimiento del RNA mensajero, pues se asume que es una secuencia de ácido nucleico bastante conservada en lo que viene a ser el tiempo. Entonces, es así que nosotros en la actualidad no solamente la usamos con finalidad de entender los procesos de traducción, sino también nos sirve como una herramienta para estudiar la diversidad poblacional en lo que vienen a ser las bacterias. Entonces, esto a nosotros nos permite entender básicamente qué bacterias están más emparentadas con qué otras bacterias. Y claro, pues en la naturaleza lo que nosotros tenemos es que existe un montón de bacterias, cada una con sus propios genomas, cada uno con sus propias secuencias, pero que todas tienen en común el proceso de transcripción-traducción y por ende, pues posiblemente tengan también secuencias muy relacionadas en cuanto a lo que es el RNA 16S, más que todo por la función que cumple en el proceso de reconocimiento del RNA mensajero. Entonces, esto a nosotros nos ha permitido comenzar a hacer estudios de poblaciones bacterianas a partir de la extracción de genomas bacterianos totales a partir de diferentes tipos de muestras y posteriormente estos genomas pues hayan sido amplificados mediante técnicas de PCR y hayan sido introducidos dentro de lo que vienen a ser plásmidos para que finalmente estos plásmidos sean introducidos dentro de otras bacterias mediante lo que son procesos de transformación y esto nos permita recuperar ya ese pequeño fragmento que a nosotros nos interesa recuperar del genoma de estas bacterias. Y así entender que poblaciones bacterianas están conviviendo en un determinado ambiente, en un determinado ecosistema y pues incluso comenzar a generar lo que vienen a ser las comunidades y lo que vienen a ser también las agrupaciones de bacterias en los diferentes filums. Entonces, es así que hasta la fecha nosotros sabemos que existen entre 27 y 30 grupos taxonómicos de organismos pertenecientes al dominio bacteria, que son los siguientes. Entonces ahí tenemos todos estos grupos de bacterias que nosotros tenemos descritas. Y claro, dentro de estos grupos nosotros encontraremos a la E. coli, encontraremos al Staphylococcus aureus, etcétera, etcétera, todas las bacterias que hemos venido hablando en lo que viene a ser el laboratorio. Pero, ¿cómo nosotros realizamos esta clase de estudios? Pues bueno, nosotros partimos de la premisa de que el RNA 16S es una molécula altamente conservada, tiene una distribución universal, su velocidad de mutación es bastante baja, por lo tanto, pues cambia muy lentamente, posee además regiones altamente conservadas en todos los organismos
y presenta también regiones altamente variables bien definidas. Entonces, esto a nosotros nos permite realizar comparaciones entre organismos que presentan tipos de relacionamiento. Y es así que nosotros tenemos pues regiones que nos van a ser mucho más informativas que otras. Por ejemplo, las regiones altamente conservadas, pues ¿qué pasa? Que no nos van a decir nada. ¿Por qué? Porque vamos a esperar que todos los organismos que analicemos tengan prácticamente la misma secuencia. Sin embargo, en aquellas regiones hipervariables, a nosotros pues nos van a servir de base para lo que es el estudio de la diversidad de los organismos. Y eso es justamente lo que ahora nosotros hacemos. Dentro de lo que es el RNA ribosomal 16S, nosotros tenemos que este RNA ribosomal posee 9 regiones altamente variables, de las cuales las que a nosotros nos han interesado desde hace unos 35 años atrás, pues vienen a ser las regiones variables 3 y 4, que para nosotros han sido, llamémosla un poco, las más informativas. Y luego tenemos acá lo que vienen a ser las secuencias de primers que nosotros utilizamos para el estudio de las regiones de el RNA ribosomal 16S. Entonces, actualmente también nosotros tenemos ya combinaciones de primers que nos van a permitir estudiar estas regiones. Por ejemplo, si yo deseo estudiar la variabilidad solamente del sitio variable 1, pues podré trabajar con un primer forward, que será el 8F, y un primer reverse, que será el 336. Y eso me dará más información de la región hipervariable 1 y también algo de la información de la región hipervariable 2. Pero si yo deseo trabajar con lo que viene a ser regiones 3 y 4, pues trabajaré seguramente con, con la secuencia forward 337 y la secuencia reverse 805. Entonces, eso ya es un poco pues, a criterio del investigador. Y claro, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues lo que nosotros vemos es que la diversidad de nucleótidos que tenemos en estas regiones es relativamente alta para ciertas regiones. Por ejemplo, veamos la región hipervariable 1, es una de las regiones que presenta una mayor variabilidad y por lo tanto, pues es bastante informativa. Pero fíjense, en cuanto a lo que es la región 2 también, la región 3 y la región 6 vienen a ser las regiones más informativas, las que presentan un mayor grado de variabilidad. Y pues si nosotros combinamos la región 3 y 4, esto nos va a permitir tener aún todavía un mejor esquema, una mejor precisión del estudio o el análisis de la diversidad de los organismos. Entonces, para hacer este tipo de estudios, lo que nosotros hacemos es hacer una extracción de DNA total. Entonces, esto incluirá aquellas bacterias que puedan ser cultivadas en el laboratorio y aquellas que no puedan ser cultivadas en el laboratorio. Y lo próximo que nosotros haremos, pues será un fragmentamiento o una ruptura de lo que vienen a ser estas secuencias y pues nosotros a partir de esto podremos hacer procesos de generación de secuencias y secuenciación como tal. Esto nos va a permitir a nosotros crear múltiples pedazos de un rompecabezas e irlos engranando hasta que finalmente creemos una secuencia de genoma consenso de la bacteria. Esto a nosotros, ¿para qué nos va a servir? Pues para hacer la comparación de genomas enteros entre bacterias y darles una ubicación taxonómica dentro de lo que es la existencia de los seres vivos. Pero no muere ahí, porque también este análisis de secuencias a mí me podrá servir para lo que es el análisis de factores de virulencia que puede estar portando la bacteria y cómo estos factores de virulencia pueden finalmente incidir en el desarrollo de las enfermedades en el ser humano.
O finalmente, yo podré hacer el análisis de perfiles metabólicos basados simplemente en la carga de genes que posee la bacteria. Entonces, actualmente el análisis de información de genes y genomas de las bacterias ya nos sirve para múltiples tipos de estudio. Entonces, para lo que es el análisis, básicamente, que ahora a nosotros nos interesa, que es básicamente el entender el comportamiento de las bacterias, pues nosotros seguimos un protocolo bastante simple. Nosotros hacemos la extracción de ácidos nucleicos, lo que hacemos posteriormente es la amplificación de fragmentos específicos y estos fragmentos específicos amplificados los llevamos a secuenciación. Una vez que estos están armados, nosotros reconstruimos lo que viene a ser el genoma de la bacteria y esto a nosotros, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir finalmente agrupar a las bacterias en diferentes filogrupos sobre la base ya de lo que vienen a ser sus genomas. Entonces, para lo que es el análisis de los microorganismos, nosotros tenemos que hacer uso ya de también, entre otras cosas, herramientas moleculares. Y estas herramientas se basan en el principio de detectar ácidos nucleicos presentes en la muestra. Estas técnicas o estos ensayos microbiológicos pueden ser de dos naturalezas, aquellas asociadas a la hibridación y aquellas asociadas a la amplificación. Dentro de los procesos de hibridación, nosotros encontraremos los diferentes tipos de blottings, como el Söder o el Mother, y por otro lado encontraremos lo que viene a ser la técnica de Fish. Y por otro lado, dentro de lo que son los procesos de amplificación, nosotros nos encontraremos con lo que viene a ser la PCR y todas sus variantes, lo que viene a ser la técnica de LAMP u otro tipo de procesos dirigidos para la amplificación de ácidos nucleicos, como el NASBA. Entonces, veamos rápidamente en qué consisten los procesos de hibridación. En los procesos de hibridación, lo que nosotros tenemos es que, pues, extraemos un DNA total, lo fragmentamos, lo sometemos a una electroforesis y, pues, una vez que se han separado los fragmentos, lo próximo que nosotros hacemos es transferir estos ácidos nucleicos a una membrana de nylon. Entonces, ahí hacemos la transferencia, el blotting como tal. Posterior a esto, nosotros utilizamos una molécula, una sonda reveladora. Esta sonda antiguamente pues empleaba lo que era radioisótopos como pues el fósforo 32, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la actualidad, bueno, pues debido al efecto tóxico que representaban estas moléculas, ya no se utiliza tanto estos procesos de blotting y revelado con sondas radioactivas. Posterior a eso, ¿qué pasaba? Pues nosotros depositábamos nuestras onditas en lo que era un hibridizador, un hibridador, y ¿qué pasaba? Pues estas secuencias comenzaban a unirse por afinidad directamente a lo que eran sus secuencias complementarias. De tal forma que una vez que se unían, lo que nosotros hacíamos era revelar por ya sea rayos X o por alguna tecnología a lo que venían a ser estas secuencias. Y de esa forma nos enterábamos qué muestras tenían qué genes en específico. Pero debido al elevado riesgo, al daño potencial que puede generar y la dificultad de eliminar algunos de estos radioisótopos radioactivos, pues es que las técnicas de hibridación de este tipo han sido un poquito dejadas de lado. Además que ya se desarrollaron nuevas técnicas mucho más amigables, como la PCR.
Entonces, claro, en un momento dado, nosotros dijimos, bueno, ya no vamos a volver a hacer técnicas de hibridación, pero nada, aparecieron moléculas más amigables, como es el caso de los agentes fluoróforos, y eso pues a nosotros nos sirvió para lo que es el desarrollo de otro tipo de técnica, que en este caso es el FISH. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso del FISH, es un proceso un poco más sencillo, más amigable. Nosotros preparamos y fijamos nuestras muestritas a lo que vienen a ser diferentes portas. Posterior a eso, nosotros lo que hacemos es un tratamiento térmico con un agente desnaturalizante de lo que viene a ser la membrana y la pared celular. Entonces ahí aplicamos un tratamiento térmico. Posterior a eso, nosotros depositamos lo que viene a ser nuestra sonda que tiene el marcador, en este caso el agente fluoróforo, y lo llevamos todo esto a una cámara de humidificación donde esto va a aumentar la permeabilidad de los poros de las membranas, dando luz verde al paso o al ingreso de lo que vienen a ser las ondas marcadas. Y posterior a eso, lo único que nosotros hacemos ya es el lavado y hacemos una tinción especial. En este caso usaremos un revelador adicional. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues este revelador adicional a nosotros cuando lo llevemos a visualizar en lo que viene a ser un microscopio de fluorescencia, nos va a permitir recuperar lo que vienen a ser imágenes de colorcitos, donde cada agente fluoróforo realizará la emisión de una luz en una determinada longitud de onda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esto a nosotros nos sirve de mucho, porque si nosotros tenemos una sonda dirigida contra una bacteria A, una sonda dirigida contra una bacteria B y una sonda dirigida contra la bacteria C, y nosotros depositamos las tres sondas sobre la muestra, pues esto finalmente nos permitirá detectar cuántas bacterias están presentes con, en este caso, o han tenido contacto directo con cada una de estas sondas y nos va a permitir cuantificar el número de bacterias portadoras de esos genes. Entonces, por lo tanto, nos va a servir para lo que es el proceso de detección por complementariedad de estas ondas con el genoma bacteriano y cuantificación, que nos va a permitir contar el número de bacterias de cada grupo que están presentes en lo que viene a ser la muestra. Y esto nos va a permitir diferenciar incluso entre los diferentes tipos de bacterias que pueden estar presentes en una muestra. Esto obviamente ya dependerá de la sonda que nosotros utilicemos y el agente con el que esté marcado esta sonda. Entonces, creo que ya vimos un poco en el tema de tema número 2, qué agentes podemos utilizar. Habíamos visto la familia de los SAIs, habíamos visto la familia del DAPI, bueno, el uso del DAPI, habíamos visto el grupo del RED, del Texas, etcétera, etcétera. Entonces, pues todos esos agentes químicos son los que nosotros podemos usar también en lo que viene a ser la microscopía de fluorescencia y pues la identificación mediante FISH. Por otro lado, tenemos lo que son las técnicas basadas en amplificación, básicamente la PCR. La PCR que viene a ser un proceso bastante simple que pues, entre sus componentes tiene componentes ya predefinidos, un DNA molde que nos va a servir como molde para el proceso de, en este caso, un proceso de replicación controlada. Nosotros vamos a definir el tamaño de ese fragmento que vamos a replicar a través del uso de los primers y vamos a ir añadiendo lo que son los DNTPs, los nucleótidos trifosfato, en proporciones que puedan servirnos para, o bueno, lo suficientemente elevadas para que se produzca una buena cantidad de fragmentos amplificados. Todo esto va a ser desarrollado en un tubo donde además todos estos van a estar disueltos en un buffer apropiado para que se lleve adelante la reacción. O sea, vale decir que tendrá que tener un agente estabilizante,
De hecho, tiene suero fetal bovino, tendrá que tener un agente estimulante de la enzima. En este caso tendrá cloruro de magnesio que mantendrá también estable a los DNTPs. Y finalmente a todo esto le añadimos lo que es la enzima clave del proceso, que es la TAC polimerasa o alguna polimerasa de nueva generación que actualmente han salido muchas que son estables a diferentes temperaturas. O sea, ya no es como antes que teníamos que recuperar sí o sí TAC polimerasa y si no era TAC polimerasa, pues no nos salía. Ahora ya tenemos una alta gama de polimerasas en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de la PCR, lo que nosotros tenemos es bastante simple. Tenemos el sitio blanco, tenemos lo que vienen a ser los primers o cebadores y tenemos los nucleótidos. Entonces, en una primera fase, lo que nosotros hacemos es realizar un proceso de desnaturalización del DNA, proceso que se logra entre los 94 y 96 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a pasar? En este punto, las hebras del DNA se van a separar y van a dejar un espacio abierto bastante grande para que cualquier DNA se pueda unir a estas hebras. Y eso es lo que pasa en el proceso o en lo que es la fase de alineamiento. Entonces, en la fase de alineamiento, lo que vienen a hacer, pues las secuencias cebadoras o primers se unen rápidamente, mucho más rápido de lo que el DNA se va a reasociar a lo que vienen a ser estas hebras abiertas. Y como consecuencia, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Pues lo que nosotros vamos a tener básicamente es que este cebador va a servir de punto de unión, de anclaje para lo que viene a ser la polimerasa, la TAC polimerasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí viene el proceso de elongación, que generalmente es a una temperatura de 72 grados, porque es la temperatura óptima para la DNA polimerasa del termus acuáticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ahí la polimerasa se une a esta doble hebra y comienza a extenderla, creando lo que viene a ser la unión por complementariedad de bases y pues se va creando un ácido nucleico nuevo. Entonces, este proceso se va repitiendo de forma cíclica y finalmente lo que nosotros vamos haciendo ya es, fíjense, definir un tamaño en el tercer ciclo de la PCR, donde nosotros ya ajustamos el tamaño del amplificado que vamos a tener por simplemente la ubicación de los diferentes cebadores. Entonces, nosotros hemos optado por hacer además nuevas modificaciones a lo que viene a ser esta PCR convencional y le hemos añadido lo que vienen a ser agentes fluoróforos. Entonces, ¿esto qué beneficio nos ha traído? Nos ha traído el beneficio de que nosotros ya en tiempo real podemos ver la amplificación de los genes. Entonces, en una PCR convencional, lo que nosotros teníamos era que tenía que pasar el proceso de amplificación. Una vez que pasaba el proceso de amplificación, recién nosotros hacíamos una electroforesis y veíamos si había material genético amplificado o no. Pero con la PCR en tiempo real, lo que nosotros hemos logrado es acelerar ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que nosotros llevamos nuestra muestra al termociclador, lo que va a ocurrir es que la muestra va a comenzar a sufrir el proceso de amplificación, o sea, convencional con la PCR. Pero, ¿qué va a pasar? La señal de amplificados en un inicio no va a ser detectable y como no va a ser detectable, pues no pasa nada, decimos que es negativo hasta ese rato. Pero conforme va aumentando el número de ciclos, esta señal que nosotros vamos liberando por el proceso de amplificación, lo que va a ocasionar es que nos genere una señal detectable. Y esa señal detectable se dará en un X ciclo y a ese ciclo le conocemos como el ciclo de threshold. ¿Y por qué ciclo de threshold? Porque en este caso el threshold es el umbral de detección de la señal de amplificación. Entonces es una línea imaginaria que se extiende en cada equipo y es dependiente
del detector que tiene cada uno de estos equipos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues este threshold, una vez que es atravesado, ya nos está diciendo que en este punto y todos los siguientes ciclos que vengan, ya nuestro material genético va a ser siempre detectado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esto es un dato importante. Mientras más alto sea el ciclo de threshold, el material genético que estamos buscando está en una menor concentración. Y mientras más bajo sea el ciclo de threshold, significa que más temprano se ha pasado ese umbral de detección, lo que significa que más rápido hemos llegado a tener las copias que se necesitan para pasar ese umbral de detección. Entonces, la muestra será más concentrada. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Fíjense, tenemos lo que viene a ser una muestra que tiene una dilución. Inicialmente no tiene dilución, la muestra es 1 y pues ¿qué pasa? Que fíjense que su ciclo de threshold es más temprano. Y conforme se van haciendo diluciones decimales de lo que viene a ser esta muestra, pues fíjense que el ciclo de threshold empieza mucho más tarde o se detecta el ácido nucleico de forma más tardía. E incluso fíjense que para finalmente esta dilución, el ciclo de threshold ha empezado muy tarde y la intensidad de la señal ha sido muy baja. Y en este último caso, pues nosotros ya tenemos también que manejar siempre un control negativo. Y el control negativo se mantiene siempre en la línea base. Entonces, estas bondades de la PCR son las que en la actualidad nosotros utilizamos para la detección de múltiples microorganismos y pues esto ya se ha convertido en un método diagnóstico en la actualidad. Finalmente, nosotros tenemos lo que viene a ser los procesos de secuenciación, que pues teníamos una primera generación bastante simple, luego hemos tenido una segunda generación que nos permitía ya secuenciar cantidades importantes de ácidos nucleicos, la información generada era bastante amplia, y luego hemos llegado a una tercera generación que ahora nos secuencia o nos produce secuencias de fragmentos bastante largos de ácido nucleico. Entonces, acá tenemos algunas de las tecnologías que nos permiten hacer el proceso de secuenciación. Estas son todas de segunda generación. Entonces, acá nos dice lo que vienen a ser los fragmentos que lee cada una de estas tecnologías, el tiempo de cada una de las corridas que nosotros realizamos y la cantidad de información en gigabytes que nos genera cada una de estas corridas. En la actualidad, la tecnología que está considerándose como gold estándar es la de Illumina, la tecnología de Solexa, que son pues llamados la PCR en puente. Y bueno, como nosotros ya hemos desarrollado tecnologías de secuenciación cada vez más sofisticadas, pues esto también nos ha servido a nosotros para lo que es el desarrollo ya de múltiples tipos de informaciones que van desde entender el comportamiento epigenético de los genes, lo que es el análisis de diversidades de los genomas, lo que viene a ser entender los perfiles de microbiota, la producción de diferentes tipos de agentes biomédicos, lo que viene a ser los procesos de clonación e ingeniería genética con mayor facilidad, lo que es incluso el análisis de la respuesta inmunitaria, nos ha permitido conocer nuevos receptores de microorganismos, hacer nuevos diseños de lo que vienen a ser anticuerpos, etcétera, etcétera. Entonces, las posibilidades de estas nuevas tecnologías para nosotros ya son infinitas. Y claro, esto pues básicamente a nosotros nos sirve como un sistema que nos va a permitir conocer y generar genomas de forma más acelerada a la que se hacía pues hace unos 30 años atrás. Entonces nosotros tenemos el material genético original, nosotros lo sometemos al secuenciador, el secuenciador nos arroja múltiples fragmentos y estos fragmentos posteriormente nosotros los vamos armando uniendo como piecitas de rompecabezas.
hasta que finalmente nosotros creamos una secuencia consenso y esta secuencia consenso, pues para nosotros nos dará lo que se llama un contig. Y cada uno de estos contig posteriormente se asociarán y nos dará un genoma. Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros ya podemos con estas tecnologías hacer lo que les decía, el análisis basado en fragmentos del ácido nucleico. Entonces, para esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Por un lado, nosotros podemos tener los análisis, mejor dicho, de microorganismos basados en el cultivo, donde nosotros sembramos nuestra muestrita en una plaquita Petri, esperamos a que crezca y posteriormente lo mandamos a los análisis. Pruebas bioquímicas, tinciones, secuenciación, y pues esto nos va a permitir tener el nombre, apellido de nuestro organismo e incluso lo que viene a ser la clona. Entonces, ¿se acuerdan cuando estuvimos trabajando el día martes con lo que venía a ser la base de datos, con el BLAST? Pues nosotros hablábamos de las diferentes clonas. Por otro lado, nosotros podemos trabajar ya con tecnologías independientes del cultivo, donde nosotros recuperamos el genoma total, amplificamos un pequeño fragmento del genoma, ya sea región variable 4, 3, 4 de la secuencia ribosomal 16S y lo llevamos a softwares especializados que nos van a permitir a nosotros realizar el análisis de estas secuencias. La expectativa es que, pues, al final de la siguiente semana aprendamos a manejar este programa que se llama el Kime 2. Finalmente, nosotros con esta información de las secuenciaciones también que vamos a ir generando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a comenzar a obtener secuencias varias de lo que vienen a ser microorganismos, vamos a ensamblar genomas y esto nos va a permitir finalmente hacer la evaluación de nuestras secuencias, ver la calidad de la secuenciación y generar además índices estadísticos de lo que viene a ser la diversidad poblacional. Entonces, actualmente nosotros ya trabajamos directamente sobre lo que viene a ser, pues, el análisis de, uno, detectar los diferentes organismos que están presentes en la muestra, buscar lo que es la riqueza taxonómica en una muestra a partir de la clasificación y posteriormente hacer lo que es la reconstrucción filogenética, entender qué microorganismos están más próximos o más emparentados entre sí en la muestra y esto a partir de lo que es un concepto que se llama la OTU, que viene a ser la unidad taxonómica operacional, que lo vamos a ver también la siguiente semana en lo que viene a ser nuestra parte práctica. Además, sobre la base de la abundancia de grupos taxonómicos que puedan estar presentes en la muestra, nosotros ya podemos estimar lo que vienen a ser estadísticos de diversidad alfa, diversidad beta, una mejor clasificación de los microorganismos e incluso una selección de aquellos organismos que nos pueden ser útiles. Pero todo empieza por el primer paso, ver si nuestras secuencias tienen una calidad buena o tienen una calidad baja. En este caso, las gráficas que se van generando, pues vienen a ser de este tipo, donde nos dice que, pues, mejor dicho, cuántas secuencias tienen calidades buenas y malas. Entonces, también esto lo vamos a ir, esperemos que manejando en lo que viene a ser nuestra próxima clase o nuestras próximas clases. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que va pasando? Nosotros ya podemos entender no solamente lo que viene a ser los microorganismos que están en una muestra, sino entender toda la microbiota que está presente en esa muestra y pues esto a nosotros ya nos permite incluso comparar a esa microbiota con bases de datos más específicas como el SILVA o como el Green Genes y entender mejor lo que viene a ser las diversidades presentes en lo que vienen a ser nuestras muestras. Entonces, actualmente todo esto ya viene a ser algo mucho más complejo de analizar y esto hace además de la microbiología también, bueno, en el aspecto molecular, algo mucho más complejo.
Finalmente, dentro de lo que vienen a ser los índices de diversidad, nosotros pues tenemos lo que viene a ser la diversidad alfa, que nos habla de la diversidad dentro del grupo de bacterias, la diversidad beta entre los diferentes grupos de bacterias, y hablábamos de una diversidad gamma, que es la diversidad total en la muestra. Y todo esto se representa mediante lo que vienen a ser las curvas de rarefacción. Entonces, estas curvas de rarefacción a nosotros nos van a permitir entender mejor lo que viene a ser la diversidad de los microorganismos en una determinada muestra. Y con eso nosotros podremos ir haciendo reconstrucciones filogenéticas que nos van a permitir conocer la relación o interrelación de los diferentes microorganismos. Además, nos van a permitir ver las asociaciones entre grupos de microorganismos, viendo que, pues, que genes se han transferido de manera horizontal entre los diferentes grupos taxonómicos en un ecosistema. Y claro, finalmente, nosotros además sobre esa base podremos ir asignando pues los microorganismos que encontremos en nuestra muestra a qué grupo específico pertenecen mediante el criterio de asignación de lo que son las OTUs, lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, ahí nosotros tendremos una secuencia de referencia de un microorganismo y comenzaremos a ver qué microorganismos están próximos a esa secuencia de referencia. Entonces, asumiremos que son parientes próximos o que son incluso el mismo microorganismo, diferentes clonas del mismo microorganismo las que están presentes en esa muestra. Entonces, así nosotros ya vamos entendiendo qué microorganismos están presentes en la muestra. Finalmente, para estos análisis, nosotros hacemos uso de lo que viene a ser programas más complejos. Algunos los vamos a usar, la mayoría de los que están en esta diapositiva no, debido a que pues esto ya viene a ser todo un curso de especialización, que no es la base para lo que es microbiología general. No sé si tuvieran alguna pregunta. Muy bien, entonces aquí termina lo que viene a ser nuestra clase y nos estaríamos viendo el día jueves de la próxima semana, donde vamos a comenzar un poquito ya a manejar mejor lo que vienen a ser estas informaciones que les he ido dando en la última parte de nuestra clase, o sea, lo que vienen a ser los métodos de transferencia de información mediante plásmidos, mediante integrones, mediante transposones, y los vamos a ir reconociendo en lo que vienen a ser las bases de datos. Dicho todo esto, nos vemos